Estimados alumnos, muy buenas tardes. Junto con saludarles, les presentamos el capítulo 1 del módulo 1, Introducción a la Podología Clínica. Mi nombre es Karen Galarce, soy licenciada en Enfermería, especialista en manejo de herida y diplomada en Educación. Los objetivos de este capítulo, el primer objetivo es reconocer los aspectos básicos de la profesión, reconocer el marco histórico de la podología. Iremos dando una vuelta por la historia de los inicios de los primeros podólogos de oficio que aparecieron a nivel mundial, dar a conocer los aspectos generales del quehacer del podólogo, dar a conocer el alcance de la podología actual en Chile y el mundo, y dar a conocer el rol de la profesión. Adelante. La palabra podología es una palabra de origen griego que se halla compuesta de tres componentes de dicha lengua. El sustantivo podos, que significa pie, el término logos, que es sinónimo de estudio, y el sufijo ia, que se usa para indicar una cualidad. Por lo tanto, podología es el estudio de los pies. Wikipedia nos entrega la definición. Podología es una rama de la medicina que tiene por objeto el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie. La podología es la especialidad de la medicina que se dedica a analizar, diagnosticar y tratar diversos trastornos vinculados a los pies. El experto en podología, llamado podólogo, puede encargarse del tratamiento de múltiples afecciones, siempre y cuando esta acción no requiera de un procedimiento cruento. ¿Eso qué quiere decir? Que el procedimiento de la podología no puede generar una pérdida de la continuidad de la piel. Vamos a remontarnos a la historia de la podología, que tiene argumentos que están descritos desde Egipto del año 890 a.C. Es muy interesante y curioso al mismo tiempo saber que aunque haya sido en las últimas décadas cuando la podología ha cobrado protagonismo en nuestra sociedad, era ya una ciencia o una rama médica con mucho pasado detrás. Así, se considera que ya en el antiguo Egipto habían profesionales especializados en el cuidado de los pies. En concreto, el faraón Amenofis IV tenía a su cargo varias personas que se centraban en que sus citados pies estuvieran en las mejores condiciones posibles, sin callos e incluso con lacas en las uñas. Esto se descubrió mediante el análisis de los huesos de la torta de un esqueleto humano hace ya 40.000 años, investigación realizada por los paleontólogos Eric Stringhaus y Hong Chang de la Universidad de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Dice que los antiguos de la prehistoria cuidaban los pies, los cubrían para protegerlos del frío, ya que hacían largas caminatas. El trascendimiento de una necesidad de ser un símbolo o un objeto fetiche relacionados con el poder, el pudor, el sexo y el erotismo. En Grecia, en el año 900, Hipócrates fue el primero que descubrió una deformidad en los pies, recomendando el tratamiento con manipulaciones en estos y el uso de calzado correcto. En España, en el año 1477, la medicina se empobreció ya que los saberes clásicos fueron conservados por los clérigos exclusivamente. En España, los reyes católicos en el año 1477 ordenan las profesiones sanitarias, las cuales las dividen principalmente en tres. Los llamados protomedicatos, que serían los médicos actuales, que realizaban brebajes, infusiones y sangrías. ¿Qué son las sangrías? Como ustedes habrán escuchado por ahí las historias antiguas, en la medicina antigua, las sangrías eran un procedimiento que llevaban a cabo en el cual los primeros médicos, que eran los protomedicatos, generaban una incisión en un vaso sanguíneo, en una vena, y hacían que la persona eliminara 500 ml de sangre
ellos tenían la idea de que con esa eliminación purificaban el cuerpo. Bueno, dividieron también, se crearon los protocirujanos, que son como los cirujanos actuales, tienen las bases de los cirujanos actuales, y los traumatólogos se dedicaban a curar fracturas y realizar suturas. Y también se dividió la profesión sanitaria en el protobarberato, que actualmente serían un símil a los barberos, que se dedicaban a las muelas, callos y realizaban vendajes. En los siglos XVI y XVII comienza el gran desarrollo de la cirugía. En España, Felipe V, en el siglo XVIII, obliga a los barberos a realizar estudios de anatomía y disección, ya que consideraron necesario para las actividades médicas que ellos realizaban que esto ya se profesionalizara y tuviera cierto conocimiento en anatomía, ¿ya? En este momento aparece el cirujano ministrante o practicante, que realiza operaciones secundarias no realizadas por médicos, lo que equivalería hoy en día a la cirugía menor. En Inglaterra, en el siglo XVII, los podólogos se encuentran en ese tiempo en su profesión como ambulantes que recorren las calles, prestando los servicios casa a casa e incluso en las calles como lo hacían antiguamente, que se hacía mucho, se practicaba mucho ese oficio acá en Chile, de los lustrabotas. Los podólogos se dedicaban a hacer este tipo de tratamiento de los callos, digamos, de manera ambulante, ¿ya? Hoy en día, en la actualidad, es conocido que el único país que sigue realizando este tipo de actividades es Cuba. En España, en el siglo XIX, la ley de Moyano, exactamente en el año 1857, cambia la titulación de ministrante de la práctica en medicina y cirugía, determinando los conocimientos que deben tenerse los practicantes, que deben conocer el arte del dentista y del callista. Para esto, se les indica que ellos deben pasar a hacer una pasantía 2 años en el hospital para que la práctica necesaria. En el año 1861 se dan estudios en 4 semestres de callista, ¿ya? En el 1904 ya, los estudios se realizaron en 2 años en la Facultad de Medicina. Así como vemos, poco a poco se va llegando a profesionalizar la profesión de podólogo. En el siglo XIX y XX, el callista deja de ser ambulante y comienza a tener un sitio fijo de trabajo, donde poco a poco va perdiendo ese carácter de personaje exótico ambulante y comienzan las influencias de Europa y Estados Unidos. Las relaciones se refieren a una necesidad imperiosa por tratar las patologías de los pies. En Estados Unidos, al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se crea la New York Pedic Society. En el año 1895, esta es la primera organización de podología en el mundo. En el año 1912 aparece la primera escuela de podología en Chicago y para el 1939 la American Medical Association reconoce oficialmente la podología asignándole el nombre de quiropodi. En el año 1957 se adopta la denominación actual de podología. En el mundo, los podólogos realizan actividades dirigidas al diagnóstico y el tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies. En España, en la actualidad, vamos a dar una vuelta por la evolución de la podología en España. En el 1904 se crea la Asociación General de Cirujanos Pedicuros. En el 1955 aparece la primera escuela de podología en España, en la Universidad de Barcelona. En el año 1957 se celebra la primera reunión de cirujanos callistas y se acuerda solicitar la especialidad como tal. Para el 1958, el término de callista pasa a ser entendido por podólogo. Y en el 62 se crea la especialidad de podología
en la Universidad de Barcelona, en España, mediante un decreto que se fijó, que se estableció en el país en el año 62, donde Scratch crea la técnica quirúrgica de la onicocriptosis, que es la uña encarnada, y Pilato inventa el fotopodograma. El fotopodograma, más conocido como podoscopio, perdón, es un equipo en el cual se observan las curvaturas del pie a través de es una caja, digamos, que contiene un espejo en la parte de abajo y contiene en la parte interna de ese espejo dos ampolletas a cada lado y arriba tiene un vidrio y la persona se sube arriba y se puede observar los pies, las curvaturas en el espejo. En México, para ver un poco y darnos una pincelada de la realidad latinoamericana en el mundo de la podología, se crea la primera universidad en México en tener la licenciatura en podología, ¿ya? En la ciudad de Puebla, en la Universidad de Chilotzingo. Esta universidad imparte la licenciatura en podología, la cual, lamentablemente, al no estar legislada la profesión como tal, existiendo así la escuela, los licenciados en podología no tienen posibilidad de realizar cirugías mayores ni prescribir medicamentos, por lo tanto tampoco pueden administrar anestesia, lo cual los limita, siendo profesionales de pregrado, universitarios digamos, los limita a realizar las mismas actividades o los mismos procedimientos que se realizan en podología en nuestra normativa chilena. En resumen, la historia de la podología se puede remontar hasta miles de años atrás y se puede limitar al siglo pasado y el actual. Todo depende de dónde pongamos el foco. Dicen que los primeros podólogos fueron los egipcios, cuyos faraones tenían cuidadores de sus pies, ¿ya? Pero mucho antes que eso, en el año de 1400 a.C., hubo relieves hallados bajo la tumba de Ancamor que muestran la operación de un primer dedo. También hay diversos jeroglíficos que explican el uso de la reflexología podal. La reflexología podal tiene referencias ya incluso anteriores en la antigua China. Posteriormente, en la antigua Grecia y el Imperio Romano también se han documentado hechos podológicos. Por ejemplo, algunos baños romanos ofrecían a sus visitantes la posibilidad de eliminar sus callos y durezas, así como tratar sus uñas. Exactamente lo mismo pasaba en Grecia, pero allí tenían a Hipócrates, quien se dio cuenta de los problemas de las durezas y buscó eliminar la causa mediante un calzado especial. Podríamos decir entonces que Hipócrates fue el padre de la moderna plantilla medida. Por supuesto, estas técnicas continuaron utilizándose y perfeccionándose durante los siglos siguientes hasta llegar al siglo XX, que fue cuando la profesión de callista, que provenía directamente de los barberos, cirujanos de esa época, se profesionalizó en la actual de podólogo. Concretamente en Estados Unidos se crea la primera asociación de podólogos en el año 1895, llamada New York Pedic Society, que como lo vimos anteriormente, y en el 1912 aparece la primera escuela de podología en Chicago. En España, por su parte, la Asociación General de Cirujanos Pedicuros apareció en el año 1905 y la primera universidad que impartirá el título de podólogo apareció en el año 1955 en Barcelona. Hubo que esperar hasta el 88 para que la podología consiguiera el rango que le correspondía mediante el Real Decreto 649 de 1988, el 24 de junio, que establecía que los estudios de podología deberían ser un primer ciclo y no un apéndice de enfermería como se estaba haciendo hasta el momento. ¿Esto qué quiere decir? Que en España la podología se estudia como carrera de pregrado por sí misma, no como lo era antes en España, que un enfermero o un médico podía ser especialista en podología, sino que se estudia como se estudia acá. Acá en Chile hoy en día la odontología se estudia como una carrera independiente. Y en España existen los podólogos propiamente tal y están legislados, son profesionales de grado médico
y ellos tienen la posibilidad de ejercer con todos los procedimientos que les competen según su nivel de estudio universitario, que son administrar anestesia, hacer cirugía menor y prescribir medicamentos. Todos estos procedimientos que están limitados acá en Chile y en general en Latinoamérica y en los países subdesarrollados, estos procedimientos están limitados porque no se ha cambiado la legislación y no se ha creado realmente la carrera como tal, como vamos a ver más adelante cómo es el avance que ha tenido la podología en Chile. Esta limitación genera una problemática sanitaria, ya que el podólogo, considerando las competencias que debiera tener y que debiera poder ejercer, que son realizar una cirugía menor, por ejemplo, una onicectomía, administrar un anestésico para realizar ese procedimiento, indicar un antibiótico para poder realizar ese procedimiento, no se pueden llevar a cabo, pero no por un tema de preparación ni de carrera, sino que por un tema de legislación. En la actualidad existen diferencias en el ámbito de la formación y actuación profesional dentro de la podología internacional. Se diferencian dos grupos en la forma de estudiar. Los primeros son el posgrado universitario en podiatría, así se llama. Es una rama médico-sanitaria con facultad para poder diagnosticar, realizar cirugías, prescripción médica y otras actuaciones propias de su disciplina. Por ejemplo, en países como Australia, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda y Reino Unido. En México y América Latina, a diferencia de los países antes mencionados, se crea a partir del 2010 la especialidad médica en podiatría, la cual tiene todas las facultades antes mencionadas y con derecho al ejercicio en las instituciones de salud pública y de educación. La otra forma, el otro tipo de podólogo que existe, es la tecnicatura en podología y otros estudios no universitarios, como los que nos competen a nosotros, que es la rama de la terapéutica sanitaria en la que no se puede realizar cirugía ni prescripción médica, por ejemplo, en todos los países latinoamericanos. Esto ocurre acá y las competencias de los podólogos, lo que pueden llevar a cabo por ser profesionales no médicos, al igual que todos los otros profesionales no médicos, como lo son los enfermeros, los kinesiólogos, nutricionistas, no tienen la competencia legal de prescribir medicamentos, ni de administrar anestesia, ni de realizar cirugía menor. En España es junto a la odontología una de las dos ramas médico-sanitarias que no requieren estudios previos en medicina ni en enfermería, como se requería hasta hace algunas décadas, antes de aplicarse las directrices de la Unión Europea. Con la actual implementación del Plan Bolonia, los estudios universitarios de podología son de grado universitario. La podología científica en Chile no tiene más de 50 años de desarrollo. El Día Nacional de la Podología es el 26 de julio, que es el Día de Santa Ana, patrona de la podología en Chile. Existen aproximadamente 8.500 podólogos acreditados en nuestro país para una población de aproximadamente 17 millones de habitantes. El ejercicio ilegal de la profesión del podólogo es una realidad que escapa del control de las autoridades en Chile. Existen varios hitos importantes en la historia de la podología chilena. Primero, en el año 68 se dicta el reglamento para ejercer la profesión de podólogo, donde se decreta mediante el decreto 951 y se reglamenta el ejercicio de la profesión. Segundo, cuando se incorpora al registro de profesionales de la salud a todos los podólogos acreditados por la autoridad sanitaria ya en el año 2011. ¿Esto qué quiere decir? Que el podólogo, al igual que todos los otros profesionales de la salud, médicos, dentistas, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, matronas, técnicos en enfermería y otros, están en Chile incorporados en un registro de prestadores de salud, un registro nacional, el cual cualquier persona natural puede revisar en el sistema del registro de nacional de prestadores de salud con el RUT del prestador y verificar que este prestador esté debidamente autorizado para ejercer su profesión.
Tercero, la conformación por parte de 4 colegios profesionales en Federación Gremial de Podólogos Chilenos en el año 2011, donde forman una mesa de trabajo entre la Federación de Podólogos de Chile y autoridades del MinSal con el ánimo de modificar la ley del podólogo. La idea es aumentar las competencias de la podología en el país en general. En nuestro país, el ejercicio de la podología, como les conté anteriormente, está regulado por el Ministerio de Salud de Chile, el Decreto Supremo 951 y sus modificaciones del año 1968 del Ministerio de Salud MinSal. La última modificación que se llevó a cabo fue en el año 2008 y es la que está en la plataforma en nuestra plataforma como material de lectura obligatoria. Échenle un vistazo y analícenlo, y en la próxima clase lo veremos minuciosamente. Este decreto indica que la formación de podólogos contempla un mínimo de 950 horas, de las cuales tiene que ser un 40% teórico y un 60% práctico efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que ser con pacientes reales. También existen los técnicos en podología, que son formados en institutos profesionales o centros de formación técnica, que son reconocidos por el Ministerio de Educación. Su régimen de estudio considera al menos 1.600 horas, y ambos profesionales están reglamentados por el mismo Decreto Supremo y se desempeñan principalmente en el sector privado. En Chile existen los técnicos en podología y los podólogos, pero están todos estandarizados y reglamentados bajo el mismo Decreto Supremo, que es el Decreto 951, que regula la profesión. La podología es una carrera técnica impartida en centros de reconocimiento del Ministerio de Educación y de Salud. Esta carrera tiene una duración de 960 horas y el título se alcanza con un examen teórico práctico en un servicio de salud. Quienes reciban su título como podólogo pueden ejercer su profesión en hospitales, consultorios, clínicas podológicas o en forma independiente, creando sociedades de podólogos o stand de podología. El podólogo, los roles del podólogo, tenemos la prevención y promoción de la salud del pie. ¿Ya? El podólogo debe educar a las personas en forma individual y a grupos de personas para que realicen un correcto autocuidado de sus pies, evitando futuras deformidades y enfermedades de ellos. Examen y tratamiento. El podólogo debe examinar el pie de las personas en busca de alteraciones y enfermedades para una pesquisa precoz de ellas, realizar una correcta derivación al especialista que corresponda, prevenir las complicaciones tratando y aplicando técnicas podológicas apropiadas para cada situación. Además, debe atender con técnica y educación a las personas sanas para evitar posteriores lesiones o enfermedades. Los roles del podólogo en la rehabilitación: contribuir con el médico especialista para la rehabilitación de los pies de los pacientes que tienen daño crónico o secuelas, por ejemplo, un paciente diabético amputado de los dedos. En esta técnica, el podólogo realiza técnicas podológicas y puede apoyarse con técnicas de órtesis indicadas por el especialista. Es importante la labor educativa para que el paciente participe activamente en su rehabilitación. Respecto a las técnicas de órtesis, generalmente no se llevan a cabo en la práctica por podólogos, lamentablemente, ya que es parte de los estudios posteriores de especialidad en podología. Acá en Chile existe el médico ortopedista, el cual generalmente lleva a cabo las prótesis de ortopedia. Los podólogos cuentan con conocimientos de medicina general, fisiología, anatomía y otras ramas del conocimiento médico. Esto permite que se desarrolle un abanico muy amplio de actividades vinculadas a la salud del pie, analizando desde la forma de caminar de la persona hasta alteraciones estructurales de los miembros inferiores, pasando por infecciones y otros problemas. La podología también se encarga de diseñar y desarrollar aquellos soportes que algunas personas necesitan emplear en la planta del pie para mejorar su postura o para que su andar sea saludable. Plantillas.
En ocasiones, el especialista en podología debe derivar a su paciente a otros profesionales, ya que el trastorno advertido en los pies es una consecuencia o un síntoma de alguna otra enfermedad o de alguna afección que surge en otra zona del organismo. De esta manera, el podólogo puede sospechar que su paciente posiblemente sufra diabetes o algún otro tipo de enfermedad, pesquisando en su atención podológica. Por ejemplo, derivando su tratamiento integral a otro experto. Es por esta razón, dentro de los roles del podólogo, que es tan importante y es parte de este curso dentro de un módulo que se verá más adelante, la derivación y el trabajo interdisciplinario. ¿Ya? El podólogo, con sus conocimientos que ustedes van a adquirir durante este curso, con sus conocimientos adquiridos, él maneja ciertos aspectos que le permiten no diagnosticar, porque eso es parte de los médicos, parte del rol de los médicos, pero sí pesquisar algún tipo de alarma o alerta que nos diga que este paciente probablemente esté con una diabetes, probablemente esté con una hipertensión, probablemente sufra de reumatismo, ¿ya? Por lo tanto, es primordial que desde este momento ustedes estén al tanto de que lo más importante en estos casos siempre es derivar a su paciente. El podólogo, como les decía, es un miembro del equipo multidisciplinario de salud. En el diario que hacer forma parte de un equipo de salud multidisciplinario. Esto no significa que sea en un lugar físico miembro de un equipo de salud multidisciplinario. No necesariamente. Esto se refiere a que el podólogo, dentro de su quehacer, tiene la posibilidad y las competencias de pesquisar y de derivar a sus pacientes a otros profesionales que él considere necesarios. Por ejemplo, si el podólogo dentro de su atención se da cuenta que ese paciente probablemente esté con una problemática de irrigación en sus extremidades inferiores, que ve que la piel, no sé, algún síntoma de descompensación o que su piel está muy pálida, muy fría, que hay un problema de irrigación sanguínea, el podólogo va a poder detectar tal vez de manera temprana alguna posible enfermedad en este paciente. Por lo tanto, esta coordinación con los médicos, enfermeras de la red asistencial, ya sea privada o pública, que requieran de sus servicios para los pacientes, esta coordinación es fundamental para ejercer un trabajo en equipo eficiente para el paciente. Bueno, estimados alumnos, podólogo en formación, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la primera clase. Fue una pequeña introducción y un recorrido histórico por la historia de esta bonita profesión, la cual les cuento que es fundamental para los equipos de salud. Yo como enfermera, especialista en herida, les comento, cuando veía pacientes y hacía manejo de heridas de forma privada en mi consulta, eh, muchas veces necesité de podólogos que me vieran los pacientes, porque es indispensable. El resto de profesionales de la salud no maneja la atención podológica en ningún sentido. ¿Ya? Esto es una especialidad que, tal cual lo dice, más antes en la parte que vimos de la historia de la podología, se debe estudiar como tal, no es un anexo, no es posible que sea un ramo de la enfermería ni del técnico de enfermería, no, es una profesión diferente, es algo que tienen que tener manejo muy profesional de fisiopatología, de las enfermedades, de cómo funciona el sistema de salud pública también. De todo eso les contaremos durante las clases. Queremos que salgan muy bien preparados, queremos que salgan excelentes podólogos, queremos ser reconocidos como una escuela de podología en la zona norte del país. Por lo tanto, a ponerle mucho, mucho empeño a las clases teóricas y después cuando se nos venga la práctica clínica, llevar a cabo todos estos procedimientos que vamos a aprender en la parte teórica. Recuerden revisar constantemente el material de lectura complementaria y obligatoria,
échele siempre un vistacito, échele un repaso a estas clases si es que les recomiendo, si es que en las pruebas o evaluaciones les va mal, si tienen una mala nota. Les comento que las pruebas van a ser, al final de cada módulo, se va a hacer una prueba completa de todo el módulo, como sale en el programa, pero durante las clases iremos tomando quiz que son de retroalimentación. No van a ser parte de la evaluación final, pero sí les van a servir a ustedes para poder retroalimentar, evaluar sus conocimientos adquiridos y ver cómo van. Si es que en estos quiz a ustedes les va mal, dependiendo de eso, van a poder tener la posibilidad siempre de poder revisar acá en el sistema las clases. ¿Ya? El objetivo nuestro es que ustedes aprendan, salgan bien formados como podólogos y que aprueben también su examen ante la Ceremi. Si vieron el cronograma, también aparecen algunas horas de estudio, o sea, de práctica al final del cronograma. Pueden ver que aparece laboratorio práctico de técnicas en podología por 30 horas. Estas 30 horas de laboratorio van a ser para que ustedes practiquen entre ustedes, entre nosotros, antes de atender a un paciente directamente. Y después, taller de examen de competencia, al cual le vamos a dar 27 horas, donde vamos a revisar lo vamos a hacer en línea y presencial. Vamos a echar un vistazo a las preguntas de la prueba que les va a tomar la Ceremi. Y con eso vamos a evaluar, revisar si es que están débiles en algún aspecto, retroalimentar el conocimiento y ver las posibilidades de repasar algunas clases. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día y una exitosa inicio de clase. Hasta luego.